Quiero que me acompañe a abrir la palabra de Dios. Es nuestro tema número 19, de nuestra serie Conociendo los Tiempos. Y el tema de hoy, pregunta, ¿quiénes se van en el rapto? ¿Quiénes son las personas que se van a ir en el rapto, en el arrebatamiento? Y hay respuestas para todo, hermano. Y aquí está. Y quiero que me acompañe a 1 Tesalonicenses capítulo 4, donde hemos estado viendo todo ese tema del arrebatamiento, del rapto de la iglesia. Y 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 15, quiero mostrarles una palabra que pues parece que no tiene nada que decir, pero dice mucho. Verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es tu palabra, Señor, te damos gracias por la revelación que tú nos das a través de ella y por todo lo que podemos descubrir, Señor, en esta bendita palabra tuya. Gracias, Dios. Tómanos en tus manos, que sea tu Espíritu Santo el que nos mueva, el que nos motive, Dios, a seguir aprendiendo más y a conocer más de ti. En Cristo Jesús, Señor, te lo pido y te doy gracias. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. No sé qué tanto usted le gusta ver el noticiero, le gusta ver los periódicos, pero están pasando cosas realmente graves en el mundo entero. La palabra de Dios ha determinado un tiempo. Ponme el mapa, hijo, por favor. La palabra de Dios ha determinado un tiempo de tribulación. Pero ¿sabe qué? Muchos dicen, la tribulación ya está. Se puede decir que hay tribulación, pero no son los 7 años todavía. La iglesia va a ser arrebatada y va a comenzar la verdadera tribulación, pero en todo el mundo. Pero usted vio lo que pasó en Francia. Usted vio ese camión conducido por un anormal, le podemos decir, y que tenía en mente como para pensar y hacer su plan y arrollar a tanta gente. Solamente Él lo sabe, y Dios. Solamente Él sabe por qué hizo lo que hizo. Ya sabe, comienzan los dimes, los diretes, que si el Estado Islámico ya se adjudicó el acto, que si esto, que si aquello, pero hay cosas que son graves, porque el hecho ahí está, ahí quedó marcado, las muertes, los cuerpos ahí en el pavimento, en la banqueta, niños. ¿Qué pasa por aquí, hermano? ¿Qué hay aquí en esta mente? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Que el mundo se está perturbando, se está volviendo loco. Son síntomas de que el mundo está enfermo. Son cosas graves, hermano, graves. Francia se está volviendo un país al que se le está volcando todo este tipo de situaciones. Desde lo de la revista Charlie Hebdo, algo así, que Francia pues es un país que como que no se le da esto de la religión, y pues algunos musulmanes del Estado Islámico se sienten heridos
¿verdad? Se sienten ofendidos y comenzaron todo este asunto desde ahí. Pero mire, Francia se ha vuelto un blanco para ellos. ¿Por qué? Por su apoyo que le dio a Estados Unidos cuando atacó Irak, o porque Francia en cierta manera pues no apoya, no le gusta este asunto de la religión. Los musulmanes se sienten ofendidos. ¿Qué es lo que pasa? No sabemos. Hace 2 días, un golpe de Estado en Turquía, o un intento de golpe de Estado en Turquía. ¿Por qué? ¿Qué está pasando, hermano? Los turcos apoyaron a Estados Unidos en su ataque a su invasión a Irak y a Siria, pero otros dicen que el presidente turco tiene sociedad con el Estado Islámico muy secretamente o medio secretamente. Y hay un enredo por todos lados. Pero lo que sí es un hecho es de que ahí están las estadísticas, las muertes, la gente que muere en cada cosa que pasa, y que la palabra de Dios, mire, ya nos había alertado que todo esto iba a suceder. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá guerras y rumores de guerras, pero no os conturbéis porque es necesario que todo esto acontezca. Entonces, obviamente, ¿qué esperamos ver? Pues estas cosas. El mundo se está volviendo de cabeza. Inglaterra salió de la Unión Europea. Parece que las cosas se empiezan a acomodar. El anticristo en los últimos tiempos va a lograr un acuerdo de paz entre el pueblo árabe y el pueblo de Israel. 10 naciones europeas le van a dar su poder al anticristo. ¿Será que se va reduciendo el número de países para que conformen 10? Este grupo de naciones europeas que le van a dar su poder al anticristo. Algo va a pasar, hermano. Es un hecho. Y pronto, ya, llegamos al límite de las cosas. Ya no espere ver cosas menores a lo que está viendo ya ahora. Y sin duda que el cristiano debe de estar alerta y preparado para todo esto. 7 años, dice la palabra de Dios, que están destinados a la tribulación. Lo que nosotros vimos ahora que ha sucedido no se compara con lo que va a haber. Lo que va a haber en los 7 años de tribulación va a ser ya de tipo global, va a ser mundial el asunto. Y van a ser tiempos de terror, tiempos en los que el hombre, la mujer que vivan en aquellos días va a ser de verdadera tribulación, como dice la palabra de Dios. Pero aquí hay un asunto que hay que revelar. Nosotros estamos viviendo la era de la iglesia. Este tiempo de la era de la iglesia también se le conoce en la Biblia como el tiempo de los gentiles. Dice la palabra de Dios que se debe de completar el tiempo de los gentiles. Y la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que Dios ya tiene determinado el tiempo para la existencia de la iglesia aquí en la tierra. La iglesia va a desaparecer, va a ser arrebatada con fuerza, violentamente, vamos a desaparecer los cristianos del mundo, ¿verdad? Los niños van a desaparecer, los adolescentes que ya conocen lo bueno y lo malo, pues ya le deberían de ir pensando en su relación con Dios, porque no crean que porque son menores de edad ya se escapan. Hay muchachos de 12, 13 años que son bien maldosillos, ya saben lo que hacen. Y ya también es tiempo de predicarles cada vez más a los menores. Usted tampoco se confíe porque sus hijos tengan 12, 13 años, no les hable de la palabra de Dios, también necesitan arrepentirse. Hay chamacos que saben hacer maldades y bien. Y dice la palabra de Dios que va a venir por una iglesia, por su novia, el encuentro del esposo con la novia. Así es que, hermanos,
Dice la palabra de Dios que la iglesia va a ser arrebatada, pero ¿a qué iglesia se refiere? ¿A la iglesia evangélica? ¿A la iglesia católica? ¿A la iglesia mormona? ¿A la de los testigos de Jehová? ¿A qué iglesia se refiere? La palabra de Dios siempre ha hablado de una iglesia invisible. No todos los que estamos dentro de la congregación, óigalo bien, no todos los que estamos dentro de la iglesia, todos somos cristianos. No es cierto. La palabra de Dios dice que la cizaña y el trigo van a crecer juntos. Y que un día van a quitar la cizaña y van a dejar solamente al trigo. No todo el que entra a una iglesia cristiana es cristiano. La palabra de Dios no determina qué tipo de iglesia visible es la que va a entrar, no. Dios viene por una iglesia invisible, una iglesia compuesta de cristianos verdaderos, cristianos nacidos de nuevo, cristianos que realmente han tomado a Dios en serio en su vida. Tomar a Dios en su vida quiere decir que han determinado vivir de acuerdo a las normas que Dios establece en su palabra, viviendo ordenadamente, piamente, con una vida de santidad, con una vida de entrega, de pasión por Dios, de celo por Dios. Pero Dios no viene por personas que sean tibias en su vida espiritual, que sean frías en su vida espiritual. No viene por cristianos que nunca quisieron entregarse ni consagrarse verdaderamente a Dios. Dios sabe quiénes son los que componen la iglesia invisible. Dios sabe y ve en lo secreto quién es el que realmente está viviendo una vida que les permita irse con Él. Acompáñenme, por favor, a Efesios 5. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Vamos a ver qué dice la Escritura, la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, verso 25. Si lo tienen pueden decir amén, hermanos. Amén. Mire, todas estas predicaciones, hay un hermanito que nos está haciendo el favor de subirlas al Tuyú, y estas predicaciones las está oyendo pues mucha gente, y pues que sea de edificación no solamente para nosotros, para esta iglesia Casa de Dios, sino para todas las personas que lo escuchen. Efesios 5, capítulo 5, verso 25. Si lo tiene ya, mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, maridos. ¿Cuántos maridos tenemos aquí? Híjole, somos pocos. No alce la mano, hermano. Estamos en desventaja. Verso 25, maridos, amad, ¿a quién? ¿A qué se refiere? A vuestras mujeres. Porque una vez alguien dijo, aquí dice que amemos a nuestras mujeres, como si diera a entender la Biblia que puedes tener más de una. ¿A eso se refiere? No. O sea, marido, ama ¿a quién? A tu esposa, a tu mujer. ¿Cuál es el mandamiento de Dios para los maridos? Que amen a su esposa, a su esposa. ¿Que el amor es para quién? Para su esposa. Cuando un marido falla en este mandamiento de parte de Dios de amar a su esposa, dice la Escritura que se vuelve peor que un infiel. Peor que un infiel. El amor de un marido a su mujer debe de ser fiel, sincero, honesto, real, piadoso, en santidad. No te dice que tengas sentimientos siempre de amor hacia ella, porque a lo mejor un día te vas a enojar con ella y vas a decir, ya no la quiero. O a lo mejor ya te vuelves a contentar y vas a decir, ahora sí ya la quiero. Porque nuestras emociones, pues, son fluctuantes, ¿verdad?
Y no podemos basar las cosas en nuestros sentimientos. Dice la palabra de Dios que Dios me manda a mí como marido amar a mi esposa. Amar a mi esposa. Dar la vida por ella sacrificialmente. Así como Cristo lo hizo por la iglesia. Dios se sacrificó por ella, se dio por ella. Los maridos se tienen que dar en sacrificio por su esposa, por su mujer. Tú la debes amar incondicionalmente. Maridos, amad a vuestras mujeres así como ¿quién? O sea, el ejemplo para el marido, ¿quién es? Fíjese cómo es Cristo el ejemplo. Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo es que Cristo amó a la iglesia? Cristo se entregó por ella y dio su vida por ella. Los maridos deben de dar su vida por sus esposas. Amén. Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó, óiganlo, jóvenes, ahí hay algunos jóvenes, al rato se nos casan también, aprendan de la palabra de Dios. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué me dice a mí como varón? Varón, entrégate por tu esposa, dedícate. Ay, fíjate cómo Dios quiere que tengamos esa responsabilidad con las esposas y cómo Dios quiere que las amemos sin reservas. Y dio todo lo que Él tenía. Cristo dio todo lo que Él tenía, dio su propia vida por el bien de su iglesia. Así los maridos deben de dar toda su vida por el bien de su esposa. ¿Usted cree que toma a Dios en cuenta eso? Dios lo toma en cuenta, hermano. Un esposo debe de tener por su esposa un amor incondicional. Dice que se entregó a sí mismo por ella, pero ¿qué dice el verso 26? ¿Para qué? Vaya haciendo la listita, por favor. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia como gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese como santa y sin mancha. Fíjate la alegoría, ¿no? La comparación que Cristo hace entre el matrimonio, el casamiento con Cristo y la iglesia. Cuando Cristo, pon el otro mapa, hijo. Cuando Cristo arrebate a la iglesia, cuando los cristianos desaparezcamos de la tierra, eso es lo que Cristo está comparando. Así como cuando el varón está aquí en el altar, ¿verdad? Y ve entrar a la novia ya por la puerta con su vestido blanco, su velo, porque ya se van a casar, se van a unir en santo matrimonio para toda la vida, ¿verdad? Y el marido la ve entrar por ahí, bueno, el todavía novio la ve que viene caminando, ¿verdad? Por el medio del pasillo y él ve, ¿verdad? Una mujer que pues su vestido, lo blanco del vestido, pues le está dando a entender que es una mujer que se va a entregar a él en pureza, en limpieza. Que es una mujer que viene a entregarse a ese hombre que ama y que vienen a presentarse delante de Dios para que Dios sea el que una ese matrimonio. Y lo una, ¿verdad? Basados en el amor, la confianza, la fidelidad. Es un compromiso para toda la vida. Y cuando Cristo esté en las nubes esperando a la iglesia, eso es lo que simboliza. La iglesia es la novia que se va a encontrar con el esposo ahí en las nubes. Esa va a ser la unión mística de Cristo y la iglesia. Pero Cristo está esperando una novia, no con un vestido arrugado, no con un vestido sucio, contaminado, que no tenga
el vestido nada de glorioso. Cristo está esperando una iglesia limpia, santa, purificada, sin mancha, sin arruga, una iglesia gloriosa, digna del esposo, digna de ese ser que se entregó por ella. Por eso el matrimonio, hermano, el matrimonio no es juego, no es chiste, es una cosa seria, no es saber cómo nos va, no es saber cómo nos llevamos, no es saber cómo lo hacemos, no. El matrimonio es algo santo y sagrado para Dios. Por eso fíjate, joven, con quién te vas a casar, a quién le vas a entregar tu vida, por quién te vas a entregar. Procura que sea una mujer que tenga tus principios, tus convicciones, tus creencias, tu fe, para que puedan caminar juntos, porque la Biblia dice, ¿cómo caminarán dos juntos si no están de acuerdo? No se puede, no se puede, no se puede. Para que tenga la bendición de Dios tiene que ser conforme a lo que Dios dice. Una mujer del mundo te va a traer dolores de cabeza. Escucha lo que te digo, te va a traer dolores de cabeza. Porque no conoce a Dios, no tiene su fe en Dios, no tiene su esperanza en Dios, no espera lo mismo que tú esperas de Dios. Te va a traer dolores de cabeza, te va a hacer la vida imposible. Así es. No quiero decir con esto que en el matrimonio cristiano no haya problemas, dificultades, pero esas se solucionan porque hay amor y hay un amor de Cristo en el corazón de ambos. Pero qué triste, desde que cuántos yo en lo personal he visto muchachos que no hacen caso a la voz de Dios. Y ahí van, ¿verdad? Porque la muchacha los deslumbró, que porque la muchacha es guapa, porque la muchacha es bonita, y que porque merece la pena, y creen que eso es lo que basta para un hombre. La química está en el corazón, en el carácter, en que los dos tengan la misma fe. Pero dice la palabra de Dios que Cristo viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Nosotros, los cristianos, formamos parte de esa iglesia sin mancha y sin arruga. Todos los cristianos del mundo que vivan su vida santamente, una vida santificada, son los que van a componer todo ese mundo de cristianos que se van a ir en el rapto con el Señor. Pero las características de la iglesia debe de ser una iglesia santa, gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Esas son las características de la novia, de la mujer. Hoy el mundo, por ejemplo, el mundo hoy se ríe de las muchachas que son vírgenes. Una muchacha debe llegar virgen a su matrimonio porque esa es la voluntad de Dios. Hoy las muchachas se ríen y lo toman a broma el asunto de la virginidad, como si fuera un juego. Pero la palabra de Dios dice que la mujer se debe de guardar para ese hombre que Dios le ha reservado en su vida. Igual el hombre se debe de reservar para la mujer que Dios le ha reservado para él. Pero nada de vamos a probar, nada de probaditas por aquí, probaditas por allá. Y ya cuando llegan al matrimonio ya pasaron por media colonia. Hermanos, un joven debe de llegar virgen a su matrimonio, una joven debe de llegar virgen a su matrimonio, porque esa es la voluntad de Dios y eso es lo que Dios bendice. Eso es lo que Dios bendice. Y Cristo espera una novia gloriosa, sin mancha, sin nada de que la señalen, sin nada de que la acusen, sin nada de que puedan decir de ella una iglesia santa. Y Dios solamente sabe quiénes son esos cristianos. ¿Quiénes son?
Y dice el verso 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre, ¿a quién? A papi y a mami. Dejará a papi y a mami y se unirá ¿a quién? A su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Qué tal? ¿Dejaremos pasar por alto estas recomendaciones de Dios? Antes de que te cases, hijo, tú ya debes de tener dónde llevarte a tu mujer, porque yo aquí no los quiero. Ni creas que te voy a mantener a ti, a ella. Si un día tienen necesidad, claro que los ayudo, pero este no es su casa de ustedes. Esta es casa de mi esposa, es casa de tu mamá y mía. Este es nuestro hogar, este es de nosotros, este es de este matrimonio. Pero tu hijo, si te vas a casar, mira, búscale. Que sea un cuartito, una azotea, donde sea. Tú debes de tener ya tu casa. Nada de que te vas a venir a vivir conmigo para no dejarnos solos. No, hijo, empezamos solos, debemos de terminar solos. Así es de que, bye bye. Arrivederci. No consientas que tu hijo esté en tu casa, no lo consientas, le estás haciendo daño. Te vas a dar cuenta demasiado tarde del daño que les estás haciendo. Estás participando, estás siendo cómplice del daño de ese matrimonio. No se puede, hermano. Todo debe tener un orden de acuerdo a Dios. Fíjate cómo todo tiene un orden. El muchacho virgen debe llegar al matrimonio. Pero antes de pedir, de atreverse a pedir la mano de la muchacha, que ella también debe ser virgen, por supuesto, el muchacho ya debe de tener donde vivir con ella. Para quererse casar es que porque ya tiene un lugar donde llevarla. La muchacha sabe, está de acuerdo, que apenas empiezan, porque hay muchachas que ya les exigen a los novios: mira, si tú te quieres casar conmigo, tenme un BMW ahí en la puerta. Yo necesito carro para moverme, hijo. Mi inscripción al gimnasio, mi jacuzzi, porque no quiero regadera, hijo, ponme jacuzzi. Me pones unas cortinas italianas, tapetes persas y quiero Sky, si no, no me voy, hijo. Tú sabes si le cumples, ¿no? Pero mira, aunque tengan su televisión de bulbos, o aunque tengan nada más un radio ahí de transistores, cuando empiecen ustedes haciendo la voluntad de Dios, Dios los va a bendecir. Y Dios los va a ayudar a salir adelante, poco a poco, poco a poco, poco a poco. No se endroguen antes de tiempo. Pero esa es la voluntad de Dios. Y ahí están los dos en su casita, en su cuartito, ahí se pelean, ahí se gritan lo que quieran. Y nada de que la mamá está atrás de la puerta. Ya le dijo esto. No, hombre. Y ya le respondió el otro esto. O sea, ni a gusto pueden pelear. ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no? Salen de la recámara, la muchacha y el muchacho pues tienen una recámara ahí con la mamá, y ya la muchacha sale enojada y la mamá ya la ve también enojada. Es normal de los matrimonios para que crezca. Pero óiganlo, mamás, no consientan a sus hijos ahí en su casa. Si un día llegan sus hijos que ya se quieren casar, sale pues, hijo, ¿cuántas maletas te compro? ¿Cuántas mochilas necesitas para llevar de tus cosas? ¿Ya tienes el lugar donde van a vivir? ¿Ya tienes lo de tus rentas? ¿Qué vas a hacer? Pero no, hermano, no haga eso de que, es que los tengo que ayudar, vénganse a vivir conmigo. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Por tanto, dejará el hombre
a su padre, a papi, a mami, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y mira lo que dice el verso 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de quién. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer, Respete a su marido. gracias hermana, se puede ir antes de la predicación de que termine. Fíjate cómo también hay mandamientos para la mujer debe de respetar a su marido. O sea, que en realidad el respeto debe de ser mutuo, ¿no? El hombre debe de respetar a su mujer, la mujer debe de respetar a su esposo, y en todos los sentidos el respeto, siempre el respeto de parte del hombre y de la mujer. Ahí está. Cristo está esperando una novia gloriosa y nosotros componemos parte de esa iglesia gloriosa. Ahora acompáñenme al Salmo número 15. Salmo número 15. Cuando uno dice, ¿cuántos se van en el rapto con el Señor? Todos dicen, amén, amén, gloria a Dios, aleluya, yo me voy, hermano, sí. Bueno, Salmo 15. Mira, ¿qué dice aquí? Verso, Jehová, ¿quién? Pregunta, ¿quién habitará en dónde? En tu tabernáculo. ¿Y quién morará en tu santo monte? O sea, mira, este salmo describe esa integridad de parte del creyente para entrar a la morada de Dios. Si tú te quieres ir aquí, mira, aquí está el rapto, ¡chum! Resurrección de los muertos en Cristo, transformación de los santos vivos. Aquí donde dice resurrección de los muertos fíjate, en Cristo, no todos los muertos van a ser resucitados en el día del arrebatamiento, ni todos los vivos se van a ir con Él. Solamente es un grupo de personas, y este grupo de personas se llama la iglesia invisible, la iglesia que Dios ve y conoce, que sabe que son los que componen la iglesia de Dios, esa iglesia santa y sin mancha y sin arruga. Pero debe de ser en Cristo, los muertos en Cristo, los vivos en Cristo, no todos, en Cristo. ¿Tú estás en Cristo? Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? Nosotros vamos a ser arrebatados para morar en la presencia de Dios para siempre, ¿sí o no? ¿No anhela eso usted en su vida, hermano? Mira, todavía faltan cosas impresionantes que van a suceder. Pero mira lo que responde la palabra de Dios, el que anda en integridad. Mira, vamos a leer esta lista y date cuenta si hay algo en lo que no estamos bien. El que anda en integridad. ¿Qué es andar en integridad? ¿Quién es una persona íntegra? La palabra íntegra significa alguien que está hecho de una sola pieza, que no hay dobleces en su vida, que no es una persona aquí en la iglesia y otra persona allá en el mundo. Se comportan como cristianos aquí el domingo y se comportan como anticristos de lunes a sábado. Una persona íntegra es aquella que sus acciones revelan lo que dice ser. Tú te dices cristiano, tú te dices cristiana. Hay una parte en la palabra de Dios que dice que los que desean ser pastores, obispos, incluso se les deba de preguntar a los vecinos de esa persona que quiere ser pastor, a ver, ¿cómo es este hombre? Del tiempo que usted lo conoce, ¿cómo se comporta? ¿Cómo es? Ahí está en Timoteo. ¿Qué opinión tienen los vecinos de ti? En verdad, ellos pueden decir si es una persona cristiana, si es un hijo de Dios.
Bueno, ya no vamos tan lejos con los vecinos. ¿Qué dice la esposa de él? Imagínate uno predicando aquí la santidad, la perfección espiritual y que debemos de ser bondadosos, y la esposa sentada allá oyendo a ese predicador diciendo qué hipócrita, qué falso. Debe de haber un compromiso con nosotros de lo que decimos ser. ¿Qué dicen tus vecinos de ti? ¿Qué dice tu familia de ti? ¿Qué dice tu esposa de ti? Si hay alguien que nos conoce perfectamente lo que somos, es la esposa. La esposa puede decir perfectamente quiénes somos. Y si le preguntamos a la esposa quién eres, ¿qué va a decir? ¿Andas en integridad? El que anda en integridad, dice, y hace justicia. Hace justicia. Sobra decir que es hacer justicia. Ser razonable en nuestra forma de ser, de pensar, que de veras se comunique nuestra forma de vivir con lo que decimos ser. Dice, y habla verdad en su corazón. Ahorita vamos a esa parte. Dice, y habla verdad en su corazón, porque si no se habla verdad, entonces ¿qué se habla? Mentira. Y dice la palabra de Dios que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. El que no calumnia con su lengua, o sea, si tú te quieres ir aquí, ve apuntándole. El que no calumnia con su lengua. Ahora ya no necesitas la lengua, ahora ya nada más necesitas un Facebook. Para calumniar, para hablar mal de otros, ya nada más necesitas un Facebook, un WhatsApp, mandar mensajitos para calumniar a otros. Ya no te hace falta la lengua, ya nada más te hace falta el dedito y tu Facebook y tu teléfono. Y con eso empiezas a calumniar y a decir y a hablar mal de otros. Esos son los que se van a ir con el Señor. Esos son los que se van en esa iglesia gloriosa, limpia, sin mancha. Y me la paso calumniando a quien puedo a través de las redes sociales. Ya no necesito la lengua, ya nada más necesito hacer eso. Esas cosas del Facebook, en serio, hermano, yo cada vez siento más que el Facebook es obra del mismísimo diablo. No deja nada bueno el Facebook, nada, yo no conozco nada bueno del Facebook. En serio, yo se los digo, no conozco nada bueno. Yo se lo dije una vez a mi esposa, a mí me gustan decir las cosas derechito de frente. ¿Para qué me escondo atrás de un teléfono, de una computadora? Mejor te digo lo que te quiero decir. Mejor te lo digo de frente y así vemos qué onda. Pero qué valientes somos detrás de un escritorio, de una computadora, de un teléfono. Nos volvemos bien valientes y paz, y paz, y paz a calumniar. Ahora, ¿te gusta una muchacha? ¿Te gusta un muchacho? Hablando de cristianos, ¿no? Y díselo, pero le estás mandando mensajitos, hijo. No, hombre. Ay, ay, ay. ¿Y cuántas cosas no ves en esas ondas? ¿Y cuánto? Ay, Dios mío. Y de lo que te acabas de perder. Y que haya tú. Y como yo no vas a encontrar otra. Eso es lo que quiero, dice el otro. Eso es lo que quería. No encontrarme otra como tú. Dice, el que no calumnia con su lengua ni hace mal. Escúchalo. Ey, velo. Ni hace mal a su prójimo. Ni hace mal a su prójimo. Tantas maneras de causarle mal a una persona que existen, pero no debe de formar parte de la vida de un cristiano. Nunca, nunca, nunca. No le hagas mal a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Voltea a tu familia, ve a tu esposa, ve a tu esposo, ve a tus hijos. ¿Cuántos males no hemos hecho como humanos? Pero una cosa es que lo hagas intencionalmente, otra cosa que lo hagas tal vez pues a veces así pasa, ¿no? Que les causa uno mal a la gente, pero pues fue sin querer, como decía el chavo.
Pero la maldad ya nata de alguien de causar mal se ve, se oye. Ni hace mal a su prójimo. Escucha, hermano, estas palabras son serias. Si tú dices que te vas ahí con toda esa nube de cristianos, es porque estás viviendo esto. Es porque tú lo estás practicando. Dice, ni admite reproche alguno contra su vecino, porque eso sí, de eso abunda. Vienen y te dicen algo de alguien, ¿y tú qué haces? Tú le crees todito. ¿A poco? ¿En serio? Híjole, y se veía tan diferente. Y míralo. Y te espantas. Pero nunca, oílo, nunca constatas que sea verdad. Te dejas llevar por lo que te dicen. No admitas reproche alguno contra su vecino. Averígualo antes de enjuiciar. Averigua. Dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo no por eso cambia. Verso 5, ¿quién su dinero no dio a usura? A ver, pregunta, ¿un cristiano puede prestar dinero con intereses? ¿Debe un cristiano prestar dinero con intereses? No le haga, dígalo bien. No puedo yo prestarle a nadie aprovechándome, ¿no? Pero te cobro el 5%, hijo, el 10%. Hombre, esos cristianos de pacotilla. Ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, ¿qué dice? No resbalará jamás. Pero todavía no termina. Salmo 24. Salmo 24, verso 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Vuelve a preguntar. ¿Quién subirá? ¿Aquí qué vamos a hacer? ¿Subir o bajar? Bueno, vamos a subir, ¿no? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Verso 4, número 1, el limpio de manos. ¿Qué reflejan las manos del hombre? Sus acciones, sus obras, sus hechos. El que esté limpio de manos. El limpio de manos. ¿Para qué usas tus manos? Vas y pagas a la tienda. A ver, son 30 pesos, señor. Está bien. Tú sacas uno de a 100 y le pagas los 30. Pero la muchacha que está medio distraída te dio cambio de uno de a 500 cuando tú diste 100. Y tú ves que te da 470 pesos de cambio. ¿Y qué dices? Ya me bendijo Dios. Hasta volteas al cielo y dices, Señor, gracias. Pero tú como buen cristiano, ¿qué eres? Te hincas ahí mismo y le das gracias a Dios. No. Le dices a la muchacha, me estás dando mal el cambio. Mira, toma. Limpio de manos. ¿Qué revistas lees? ¿Qué cosas mueves en tu celular? El limpio de manos. Los que toman sus manos para robar, para apuñalar, para asesinar, para secuestrar. El limpio de manos, el limpio de manos. ¿Y qué más dice? Y puro de corazón. A ver, y la palabra de Dios dice que es del corazón del hombre, de donde salen los malos pensamientos, los homicidios, las mentiras. Perverso es el corazón y engañoso más que cualquier cosa. Pero aquí la palabra de Dios dice que el que se aspira a vivir en el monte de Dios debe de tener un corazón limpio.
un corazón puro. ¿Eso cómo se logra, hermano? ¿Cómo se logra tener un corazón puro? El único que puede limpiar el corazón es Dios, con la sangre de Cristo y viviendo una vida de santidad, hermano. El puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas que, o sea, ¿qué quiere decir esto de cosas vanas? Cosas vacías, superficiales, huecas. El que su alma solamente la está dedicando a las cosas superficiales, a las cosas de este mundo, a las cosas huecas, a las cosas que no te traen ninguna bendición espiritual. Por ejemplo, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Tú llegas a platicar con personas y de lo único que te hablan es de qué. Money. Lo único que te hablan es de qué. Centros comerciales. De lo único que te hablan es de qué. La última moda en ropa. Que si la moda ahora es vestirse de Frida Kahlo, ya todas andan de Frida Kahlo. ¿Sí o no? El que no ha elevado su alma a cosas que vanas. O sea que todo el tiempo, toda su vida la dedican a eso, a las cosas vanas, superficiales, vacías, cuando deben de llenar su alma y elevarla a las cosas espirituales, a las cosas de Dios. No quiero decir con esto que el cristiano tenga prohibido hacer las cosas, que se compre un buen traje, un buen vestido, unos buenos zapatos. Dios no está en contra de eso. Dios está en contra, ¿verdad?, de que esa sea su vida nada más. Que no te hablen de otra cosa, que no llenen su alma de más que de eso, porque dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón, ¿qué habla? La boca. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y va a recibir justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Ahí está. La iglesia por la que Cristo viene, la que va a ser arrebatada para encontrarse con Él en las nubes, no es la que se congrega en un edificio, no es los que se dicen ser cristiano, no son los que parecen ser cristiano. La que hace obras en abundancia o la más extensa, Dios no viene por esa iglesia. Jesús viene por una iglesia que es santa, o sea, apartada del pecado, consagrada y dedicada a Él, solamente a Él, obediente, porque Él es un Dios celoso. Para terminar, Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Ya lo tiene? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13, por favor. Dice la palabra de Dios. Verso 13, primero. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos que hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén.
Y dice Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 16, la vida de santidad. Gálatas 5, verso 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra ¿quién? Ahí está la batalla, el Espíritu contra la carne. Y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero mire lo que dice. Pero si sois guiados por el Espíritu, ¿cuántos son guiados por el Espíritu? ¿Cuántos son guiados por el Espíritu? Ay, ay, ay. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Que son, número 1, ¿estarán estas cosas escritas así porque así se le ocurrió al apóstol? ¿O porque esta fue la intención de Dios al decir primero esto? Adulterio. Son los que comandan la lista. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, verso 20, idolatría, hechicerías. Pero oiga estas, estas no las desatienda. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas, dice, semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que si tú estás en esa listita, no creo que tú estés ahí. Debes de ser honesto contigo mismo. No solamente es el adúltero, el fornicario, el idólatra, el hechicero, también es el que tiene enemistades, el que tiene pleitos, el que tiene celos, iras y que tiene contiendas. No, dice, no heredarán el reino de Dios, aunque chilles, patalees, rompas las cosas. El día que el Señor venga en el rapto y tú no te hayas ido, no hagas berrinche, dedícate a leer la palabra de Dios y concéntrate en buscar a Dios, porque el tiempo de la tribulación va a ser duro, difícil, y solamente aquellos que hayan entendido que vivir una vida santa era esencial para irse con el Señor, la vas a tener que vivir en los tiempos de la tribulación. Tienes que vivir una vida santa en esos tiempos si tu aspiración todavía es irte con Dios. Te van a decapitar, te van a echar cuchillo, porque pues esa va a ser una de las cosas, ¿verdad?, que van a suceder. A los cristianos los van a perseguir, los van a decapitar, pero no hay de otra. Esas son las cosas. Verso 25, verso 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y Apocalipsis 22, ya es la última cita, Apocalipsis 22, verso 11.
desde el último capítulo de la Biblia. Y mire las recomendaciones que en el último capítulo de la Biblia todavía se nos dan. Y las recomendaciones son de Cristo. Verso 11, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, siga siendo inmundo todavía. Pero el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. O sea, tú estás viviendo una vida santa, síguela haciendo, síguela llevando. No te desanimes, no te desesperes. Los problemas, las broncas, las enfermedades, lo que venga, tú sigue viviendo una vida santa, hijo. Pero el que es inmundo, el que es injusto, al que le gusta vivir en pecado, al que le gusta arrastrarse en el lodo del pecado, que se siga arrastrando. Tú sigue viviendo tu vida santa. Tú síguelo haciendo. El Señor te va a recompensar. Pero Él viene solamente por los que se santifican. Dice el verso 12, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa, yo soy la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu, ¿y quién? Y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Y yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén y amén. Así es de que Cristo viene, Cristo está a las puertas, Cristo viene por su iglesia, pero la iglesia debe de estar santificándose, viviendo una vida santa. Vamos a ponernos de pie. Amado Señor, te damos gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra. Hay una cosa importante para los cristianos hoy en día, que es vivir una vida santa. Y la vida santa requiere vivir, Señor, junto a ti. Vivir siempre a tu lado, Dios, obedeciendo tu palabra, tus mandamientos. El día que tú vengas, dice tu palabra que nos vas a llevar contigo a las nubes, pero muchos se van a quedar. Aquellos que tal vez no creían esas palabras, aquellos que tal vez dijeron todavía falta mucho tiempo, o aquellos que dijeron eso no va a suceder, esto es fantasía. Señor, un día lo van a ver y se van a dar cuenta que era realidad. Pero tú le dices a la iglesia, santifícate. Debes de ser una iglesia limpia, pura, sin mancha, gloriosa, digna del novio, digna del esposo, digna de Cristo. Pero esos son los que se van, Señor. Pero los que todavía no han entendido que es necesaria una vida santa, Señor, esos se van a quedar. Y rogamos, Dios, que toda esta iglesia, casa de Dios, entienda, Señor, que el tiempo está cerca. Señor, nosotros no hacemos más que comunicar tu palabra, de desafiar, Señor, a las personas a vivir una vida
conforme a tus palabras, Señor. Que el pueblo se atreva a vivir de acuerdo a lo que tú has dicho en esta santa escritura. Pero no, Señor, nos mandas a coquetear con el pecado, a coquetear con el mundo, a coquetear con fuego, Señor, porque ¿quién toma fuego en sus manos y no se quema? Señor, ayúdanos, Señor, a ser responsables en nuestro cristianismo, a ser responsables de todo lo que escuchamos y de todo lo que oímos y todo lo que leemos en tu palabra. Un día nos vas a pedir cuentas de todo eso, Dios. Pero mira, nuestro corazón se llena de gozo, de alegría. Nuestro corazón, Señor, se alegra porque un día te vamos a ver y vamos a estar contigo allá, Señor, celebrando unas fiestas grandiosas, las fiestas del Cordero. Esas bodas, Dios, que tu palabra nos habla y que vamos a celebrar en esa unión, Señor, contigo y la iglesia, Padre. Pero ayúdanos a estar listos, preparados. No sabemos cuándo, puede ser hoy mismo en la mañana, hoy en la tarde, Señor. Puede ser hoy mismo, Dios, en la noche, cuando tú vengas por la iglesia. No lo sabemos. Puede ser hoy a las 7 de la noche. Puede ser hoy, Señor, cuando escuchemos la trompeta, la voz tuya, la voz del arcángel, y seamos llevados contigo, Dios. Señor, que el pueblo esté listo. No sabemos cuánto tiempo, pero nuestra obligación es estar diario vivir en santidad. Ayúdanos, Dios, ayúdanos y perdónanos. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados. Límpianos con la sangre del Cordero. Lávanos cada vez más y más de nuestra maldad, Dios. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.